compañeros de nuestra facultad y quienes nos visitan. De la UNAM, compañeros, mucho gusto en tenerte aquí, de Colegio Morelos y maestros y maestras de la facultad nuestra. Y es para mí una alegría muy importante tener que compartir mesa con gente muy ilustrada en varias cuestiones que nos van a hacer pensar. Y me gustó lo que dijo al principio el doctor Jaime, hacer preguntas incómodas y no respuestas cerradas. Eso es importante. Yo creo que lo que nos debe caracterizar una facultad de filosofía y letras, donde el centro es el pensamiento crítico, es precisamente el cuestionamiento, la pregunta que abre realidades. Y ahí me gustaría que al final de nuestra exposición pues tuviéramos ese ambiente, ¿no?, de interlocución. Primero, efectivamente tenemos a un gran personaje histórico en Guerrero que no hemos podido darle ese realce, esa importancia que tiene Ignacio Manuel Altamirano. Una de las primeras preguntas en que parto es cómo entendió y construyó el problema de la educación de su tiempo y cómo lo termina teorizando. Hay dos momentos históricos cruciales que marcaron el pensamiento y la vida obra de Ignacio Manuel Altamirano: la Guerra de Independencia y la época de la Reforma. En aquellos años el país vivía una lucha muy intensa entre conservadores y liberales por crear un Estado moderno para que asegurar la estabilidad política de la nación. De ahí que, por ejemplo, Luis González menciona que entre las prioridades que tenían la nueva nación mexicana era educar a la población pobre, inculta, con la finalidad de crearles conciencia y lealtad hacia el nuevo Estado. Pero, ¿qué aportes hizo Altamirano a la educación mexicana? ¿Qué le significó la lucha por la educación laica y gratuita? ¿Qué fue de su vida docente? ¿Hasta qué punto su obra da cuenta de la educación mexicana en el siglo XIX? ¿Qué importancia tiene su obra y su pensamiento en la educación de México de hoy? La experiencia de Altamirano en la educación se completa a su praxis de docencia. Él fue maestro, fue profesor de historia, geografía, literatura, pedagogía, oratoria, elocuencia y lectura en la Escuela Nacional Preparatoria. Además, incursionó en la Escuela de Comercio, la de Jurisprudencia y la Nacional de Profesores. Altamirano pensaba que la educación y los maestros eran fundamentales para lograr el progreso y la modernización del país. Luchaba porque la educación que se impartiera en el país fuera gratuita, laica y obligatoria. Fueron tan importantes sus aportaciones a la educación que sus principios pedagógicos y filosóficos sirvieron de base para la creación de la nueva Escuela Normal de Profesores. De ahí que se le nombrara el padre del normalismo mexicano. Su pugna por construir programas de estudio que se adaptaran a la realidad que se tenía en el país en aquella época lo enfrentó con el poder establecido, caracterizado por el conservadurismo más reacio, representado en aquellos años por la Iglesia Católica. Altamirano pensaba y estaba convencido que el país no podía contar con una educación que cimentara las condiciones materiales y espirituales mientras la Iglesia mantenía en su mano la educación de la población. De ahí que su crítica fue constante contra la Iglesia Católica, pues decía él que era la principal limitación que impedía la transformación del país. Para él, toda la desgracia del mexicano, el atraso, las injusticias y la pobreza son culpa de los religiosos que no buscaban más que mantener sometida a la población. Fundada en el paganismo y en un sistema de creencias de índole religioso, la educación que se impartía en esos años se orientaba en poner en duda a los postulados de la ciencia, la geografía y la historia. Lo que se impartía era considerado
como la verdad eterna, como diríamos, es decir, en otras palabras, lo que se impartía en los centros eclesiásticos era la verdad eterna. Y por lo tanto, él decía, bueno, ¿y qué tanto esto repercute en las ciencias como en la historia? Inclusive el humanismo, que ya se preguntaba en el Altamirano, ¿hasta dónde este paganismo, esta, diríamos, ceguera como tal, repercutía en una nueva escuela, diríamos, donde él proponía que fuera laica, gratuita y obligatoria? En ese sentido, Altamirano pretendía que la educación llegara a toda la población mexicana, principalmente entre los grupos de población, sobre todo tres clases o tres grupos de población, diríamos: obreros, indígenas y mujeres. Altamirano veía un gran atraso en la enseñanza primaria, pues los alumnos los dividían en castas y ocupaban, diríamos, bandos diferentes. Así, en uno se sentaban los niños de razón y en la otra parte eran castigados otros niños. Por ejemplo, debían primeramente aprender a hacer español antes de saber historia y conocer las ciencias como la aritmética y el álgebra, geografía y gramática. Entonces era más importante, repito, la enseñanza, diríamos, de enseñar a rezar el catecismo que las ciencias como tal. Ahí entonces había una disparidad, una desigualdad en la enseñanza. Decían, es que la escuela actualmente, sobre todo la que había en aquel entonces, le daba mucha prioridad, mucha importancia a la cuestión religiosa. Bueno, y hasta hoy en día, también lo veo aquí, que hoy en día todavía hay escuelas particulares que le dan mucha prioridad, mucha importancia a la cuestión religiosa. Bien, entonces Altamirano observó que la enseñanza se orientaba hacia los varones principalmente, mientras que la educación hacia las mujeres estaba muy limitada. Pues en aquella época la escuela popular difícilmente abría las puertas al género femenino, y esto era una gran limitante. A pesar de la pretensión de una educación inclusiva, el contenido de la educación en estos años sería sustentada en una filosofía positivista, lo cual se vio reforzada por la Ley de Instrucción Primaria de 1861, que prioriza la instrucción de la filosofía positivista en la Escuela Nacional Preparatoria. En tanto que a nivel primario, la enseñanza de las ciencias, y en particular la historia, se enfrentaban a un reduccionismo que mutilaba la historia de México. Ante este desinterés del gobierno de construir escuelas públicas, la educación primaria en el país, pues sobre todo estaban en manos o estaban concentradas en particulares. La iniciativa privada empezaba a tener el control de la educación básica, que favorecía a la clase dominante, constituida fundamentalmente por empresarios y comerciantes. Poco a poco las más populares fueron quedando marginadas y excluidas de la educación. Eso explica en parte que todavía en el siglo XXI persista en el país un alto índice de analfabetismo, sobre todo en regiones como la sierra y las montañas. Con la educación en manos de los particulares, la enseñanza no dejó de tener un carácter religioso. Por el contrario, se fortalecieron formas de enseñanza dogmática sobre la científica. Para hacer frente a este monopolio educativo de la Iglesia, Altamirano no cesó de luchar porque la educación estuviera concentrada en manos del Estado, pues solo este podía hacer llegar la educación a todos los rincones del país. Altamirano estaba consciente que no se podía lograr el progreso del país sino a través de la educación. Esta resultaba ser el principal instrumento para modernizar el país, de ahí que sus principales propuestas eran: 1. Modernizar la enseñanza. 2. La educación como arma del progreso. 3. Una tendencia nacionalista a la educación. 4. La importancia por la lucha por la libertad, la laicidad y la gratuidad de la enseñanza. Además, priorizar la educación hacia la mujer y los indígenas. Con la Constitución de 1857 se dio una base importante en la educación,
al establecerse el artículo 3 constitucional, que decía: la libertad de enseñanza del país debe ser accesible, laica, gratuita y obligatoria, sobre todo a nivel primario en aquel entonces. En 1872, al morir Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia y propuso la laicidad de la enseñanza en las escuelas públicas del país. Así, el 10 de diciembre de 1834, emitió el decreto que señalaba: 1. El artículo: el Estado y la Iglesia son independientes entre sí. No podrán dedicarse leyes estableciendo ni prohibiendo religión alguna, pero el Estado ejerce autoridad sobre todas ellas. Por lo tanto, el Estado ya empieza a tener un papel muy importante ante él. El artículo 4 señala: la institución religiosa queda prohibida en todas las escuelas del país. Ya para concluir, compañeros, podríamos decir entonces que la educación del siglo XIX en México estuvo marcada por dos grandes enfrentamientos, el protagonizado por los liberales y conservadores, y el segundo entre positivistas y racionalistas. Estos últimos veían el origen de la desigualdad social en la propiedad privada de los medios de producción y la ignorancia del pueblo solapada por el Estado y la Iglesia. Así, cuando el socialista griego llegó a México, sostenía que el hombre nacía bueno, pero la propiedad privada, la desigualdad de la riqueza, la explotación deshumanizada, la perversión moral y la corrupción de los gobernantes pervertían al hombre y lo convertían en un hombre, diríamos, fetichizado. Muchos de estos problemas siguen prevaleciendo en el México del siglo XXI. ¿Cuál fue el aporte principal de Ignacio Montealbán? Que en nuestra Constitución se, diríamos, retoma lo que luchó mucho, que la educación fuera obligatoria, laica y gratuita para todos, por lo menos hasta la media superior. Está en proceso hoy en día la gratuidad en los niveles superiores. Muchas gracias. Gracias, doctor Eulogio. También queremos presentar al doctor César Rosas, director de nuestra facultad, que colabora y es coautor con la doctora Bianca, y estarán presentando su ponencia en breve. A continuación, vamos a tener la presentación del doctor Humberto Pastor. Recordarle a los participantes que de 10 a 15 minutos ya vamos a estar asistiéndonos para ir comentando el tiempo. También ya nos acompaña nuestro ponente Luis Oropesa. Bienvenido. Buenos días. Acá en el Tercer Congreso Nacional Ignacio Manuel Altamirano, Bandoleros en la Literatura, Historia y Cultura Latinoamericana, 11, 12 y 13 de febrero de 2026. Vamos a abordar el tema del periodismo político en Ignacio Manuel Altamirano, en el 133 aniversario del fallecimiento del maestro, político, militar, jurista, periodista, novelista, hombre de Estado, don Ignacio Manuel Altamirano, acaecido en San Remo, Italia, el 13 de febrero de 1893. Por periodismo político en Altamirano entendemos una serie de artículos de opinión que vienen recopilados en las obras completas en el tomo 18 y 19. Me voy a basar en el tomo 19, que es el tomo 2 de periodismo político, para poder entresacar, digamos, 3 acontecimientos que trata él y que obviamente va, digamos, su ideología. Él parte, obviamente, se le considera liberal. Ahí no quiero entrar en discusión si moderado o conservador, por lo mismo, ¿no? Pero bueno, y ahí podemos observar
En esos tres acontecimientos, por ejemplo, inicio de la independencia, 14 de julio de 1789, y los bandidos y plagiarios, que se inserta en lo que es la mesa, ¿no? Y por ejemplo, él funda el periódico La República en febrero de 1880 y va a dejar tanto la dirección del periódico como, digamos, el propio periódico como dueño. Él es editor, es el propietario y es el director, y también pues es articulista, ¿no? Y no sé, apágalo en todo caso, hablamos más fuerte. No es el micrófono. No. Ah, bueno. Y en ese caso, bueno, pudo haber realizado otras tareas, independientemente de esas cuatro opciones que tenía, ¿no? El 31 de diciembre del 81, por cuestiones de salud, él dice que deja ya, digamos, la propiedad del periódico y la propia dirección. Otras tareas también lo llevan, digamos, a otros caminos, y escribe de una manera esporádica. Va escribiendo, y por ejemplo del 81 se salta 84, 87, 89, 92 en el ámbito del periodismo político, porque si recordamos también él pues tenía su revista literaria cultural, y obviamente pues ahí también siguió escribiendo. Sin embargo, en el ámbito político él pues deja la actividad, pero pues hay dos tomos, ¿no? Bueno, lo que respecta a lo que es el inicio de la independencia, 16 de septiembre, él, contra las ideas de los conservadores, pues él retoma de que el inicio de la independencia es con el grito de Dolores, o sea, con padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, y la continuación de esta con Morelos, ¿no? ¿Por qué? Porque los conservadores en esa época estaban planteando, y bueno, también en sus periódicos, en sus libros, revistas, de que la independencia solamente había sido la propia consumación con Iturbide, ¿no? Iturbide, digamos, 1821. Y no tomaban en cuenta el inicio. Y ahí en una serie de artículos de Altamirano pues se puede observar de que él defiende lo que es, digamos, el inicio. En este caso vamos a leer para que podamos ver, digamos, cómo lo plantea. Dice: para recordar que el movimiento iniciado en Dolores, contrario a lo que publican los partidarios del régimen colonial o de la monarquía en México, fue la causa de la independencia del país y no el Plan de Iguala, 24 de febrero de 1821, proclamado por Iturbide, y los tratados de Córdoba, agosto de 1821, firmados por Iturbide y el rey O'Donoghue. Ignacio Manuel Altamirano defiende que los libertadores de México fueron Hidalgo y Morelos. Y obviamente también pues retoma a Vicente Guerrero, pero como parte de la consumación, no de todo el problema. Referente a una fecha importante, el 14 de julio de 1789, que es la toma de la Bastilla, Altamirano escribe una serie de artículos en honor a ese movimiento. Y él plantea que el ataque de la Bastilla no fue de ningún modo razonable, pero fue un acto de fe. Fueron los derechos del hombre proclamados en la Asamblea Nacional los que inspiraron nuestros primeros gritos de emancipación en 1810, y fueron los tribunos de la República Francesa los que impulsaron a nuestros caudillos de la Reforma a realizar en tan pocos años
las grandes conquistas políticas que forman hoy nuestro orgullo. Ahí todavía no había relaciones diplomáticas entre México y Francia, pero él, retomando pues esas ideas de la toma de la Bastilla, se da el tiempo para poder escribir. Y en la otra parte, que se refiere ya, digamos, a los bandoleros en el país, hay un hecho en 1880, y en febrero, de un ataque a lo que es al tren de Puebla en Barranca del Muerto, en donde asaltaron el tren y en donde hubo una persona fallecida, un español. Él inicia una serie de artículos y uno lo titula Ineficaz Jurado Popular. ¿Por qué la noticia, no? Absueltos o declarados inculpables. Los bandidos que asaltaron y robaron a los pasajeros del tren, matando a un español, es imposible. Las declaraciones de esos criminales eran conocidas de todos, de modo que podía decirse que el jurado de la conciencia pública los había juzgado ya. Él estuvo en contra porque el jurado popular los declaró inocentes, o sea, aún cuando pues ellos se habían declarado culpables. Pero en la época pues muchos periódicos plantearon lo mismo. Más adelante, ladrones y asesinos, ¿no? En nuestro concepto era preciso deliberar sobre si ha llegado el caso de que el Poder Ejecutivo, con aprobación de la Comisión Permanente, deba suspender algunas de las garantías individuales en vista de la amenaza que pesa sobre la sociedad a causa de los bandidos que infestan los caminos y de la impunidad con que los gratifican los jurados. Otro artículo, Salteadores y Plagiarios, comenta que si se da la ley de salteadores y plagiarios, es necesario modificar la Constitución a fin de impedir que pueda pedirse el recurso de amparo. Son ideas de él. Otro artículo, suspensión de garantías. El Ejecutivo ha presentado ya su iniciativa sobre la suspensión de algunas garantías individuales. En nuestro concepto, palabras de él, se fundan hoy la urgencia de suspender las garantías contra los ladrones y plagiarios. Otro artículo, también titulado Suspensión de Garantías, en donde él expone una carta abierta de una persona de Veracruz, y en otro artículo, Suspensión de Garantías, él da contestación y comenta las 14 veces que se habían suspendido las garantías individuales en el país de 1857 a 1880. Da una respuesta a un personaje de Desayas, en donde comenta, por ejemplo, con el golpe de estado de Comonfort se suspendieron las garantías de 1857 a 61. Con el presidente Juárez se suspenden del 12 de junio de 1861 para poder luchar contra los bandidos y restablecer la tranquilidad de las poblaciones. Y vuelve a tomar a Juárez cuando también se suspendieron en 1861. La suspensión de garantías tiene que ver, por ejemplo, con que toda persona tiene derecho a ¿qué? Pues a poder transitar libremente por el país, pero también a poder ser juzgado y tener, digamos, la libertad de estar, digamos, con esa libertad de poder contratar a alguna persona que lo pueda defender. Él estaba pidiendo la suspensión de garantías para que finalmente los bandidos pudieran ser, eliminados o ejecutados en un juicio sumario. Así lo plantea él en otros artículos. ¿Por qué? Porque para él pues no era posible que el país no pudiera tener paz. Entonces, desde ese punto de vista, en ese contexto, pues él estaba planteando la suspensión de garantías para que el Estado, a través del Ejército y la Policía, pudiera ejercer una acción directa en contra de los bandidos. Entonces ahí, en el tomo 19, podemos observar las ideas fundamentales que tiene él
acerca, digamos, de su propia concepción liberal, y a lo mejor parecería hoy muy trágico, pero para él la época lo exigía. ¿Por qué? Porque ya con el presidente Benito Juárez así se habían dado la suspensión de garantías para poder luchar en contra, pues, de los bandidos. Ahora, en otro sentido, lo que es también, digamos, que puede ser lo que es esta relación, se nota así tan fuerte, pero si recordamos, con Benito Juárez no llegó la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque el país, aparte de la propia invasión extranjera, no había, digamos, paz social. O sea, el bandidaje fue un fenómeno muy recurrente en el siglo XIX, y aún, pues, a lo mejor hoy también así, y entonces por eso él pedía eso, ¿no? Igual, a lo mejor la diferencia con Porfirio Díaz, que viene a pacificar a sangre y fuego el país, pero a partir de eso empieza la inversión extranjera. Entonces había que contextualizar estas ideas dentro, digamos, de cómo se desarrolló él en ese momento histórico de la historia del país. Bueno, gracias. Muchas gracias. Damos la palabra a la maestra Bianca Torres Hernández y al maestro César. Bueno, rápidamente por el tiempo, en una primera parte íbamos a hablar un poco de quién es Ignacio Manuel Altamirano. Creo que queda claro: periodista, militar, docente, diplomático, literato. Pero vamos a pasar rápidamente al tema central, que tiene que ver con que, para entender el tema de la democracia y el pensamiento político en Ignacio Manuel Altamirano, y ligarlo al tema educativo, pues hay que contextualizar un poquito pues cómo inicia México, ¿no? México independiente. La independencia de México se promulga un 27 de septiembre de 1821. Esto al inicio no conduce a un proceso de democracia como tal. Así, por ejemplo, Estados Unidos se independiza y de inmediato se instaura una república federal representativa. En el caso mexicano hay un experimento de prácticamente 2 años, el imperio de Agustín de Iturbide, otro de los caudillos, digamos, que logran el proceso de independencia de México, y bueno, eso fracasa. Inmediatamente se inicia México como México independiente, pues con una débil economía, una fuerte deuda externa, una tesorería quebrada y débiles lazos comerciales con Europa, pues en virtud de que pues prácticamente pues hay un país que estuvo en guerra pues prácticamente 10 años, desde 11 años, desde 1810 hasta el inicio de la independencia de México. Hay 2 posiciones políticas en el caso de México, y pues prácticamente es el devenir de toda América Latina, ¿no? En el caso mexicano hay una primera constitución oficial, que es la Constitución de 1824. Retomando el modelo norteamericano, se establece que México es una república federal y representativa con división de poderes, concretamente el artículo 4 y 5 de esta Constitución. Decía yo, hay dos posiciones políticas. A partir de estas visiones, de estos desacuerdos, por un lado están los liberales y por el otro los conservadores. Aquí es importante señalar que, en términos teóricos, el liberalismo que llega acá a México es un liberalismo que, digamos, se intenta adaptar a una realidad distinta, como por ejemplo Inglaterra, con la
instauración de una monarquía de tipo constitucional, la discusión teórica en términos de las libertades, de cómo es el hombre, cómo nace el hombre, y la discusión que posteriormente, 100 años después, se da en Francia con la Revolución Francesa. Bueno, en ese sentido, ¿qué plantean los liberales y qué plantean los conservadores? Los liberales buscan establecer un régimen con separación de poderes, estados soberanos unidos en una federación, separación entre la Iglesia y el Estado, y terminar con fueros y privilegios. Por el otro lado, los conservadores, que también hay una teoría, por ahí está un inglés que escribe un libro donde reflexiona el tema de la Revolución Francesa, Edmund Burke, donde precisamente critican esa vorágine, ese tratamiento de instituciones milenarias como son la Iglesia, los reyes, etc. Y en ese sentido, aquí en México, los conservadores pretendían establecer un Estado monárquico y centralista, mantener la religión católica como la única y los privilegios obviamente para el ejército y los nobles. En este sentido, Ignacio Manuel Altamirano fue, yo decía en mi participación como en la inauguración, que Ignacio Manuel Altamirano hasta cierto punto era radical, porque pues él es partidario de la Revolución Francesa y sobre todo siguiendo sus principios de libertad, igualdad y fraternidad, y en ese sentido como liberal de la escuela clásica, bueno, ahorita que me pasa la siguiente diapositiva, vamos a hablar rápidamente. Sin embargo, es importante resaltar una cuestión para diferenciar. Existen en términos teóricos dos modelos de democracia, que son los paradigmas importantes. El primero es la democracia directa, donde el poder se ejerce sin intermediarios y existió en algunas sociedades antiguas. Los casos más paradigmáticos son Atenas en Grecia y la Roma republicana. Y el modelo que se discute en el siglo XIX es el de democracia representativa. El poder se ejerce mediante representantes y es propio de las sociedades democráticas modernas, diversas y plurales. En ese sentido, vamos a hablar de, para dar paso a la siguiente parte, de los, digamos, los ideales en términos de la democracia que tiene Ignacio Manuel Altamirano. Concretamente, él habla de constitucionalismo y legalidad, la educación como base, defensa de la libertad, el progreso de las instituciones nomás gobierno del pueblo y gobernante. Vamos a iniciar un poco rápidamente con eso. Gobierno del pueblo y soberanía. Ignacio Manuel Altamirano era partidario, digo, la democracia se volvió a plantear que es el poder del pueblo, ¿no? Se desprende de dos palabras griegas, demos, pueblo, kratos, poder, y entonces él era defensor del gobierno del pueblo y de la soberanía. De hecho, él era partidario de educar a los ciudadanos mexicanos para defender a la patria frente a pues las invasiones, ¿no?, que estaban muy presentes. Recordemos que en el siglo XIX tuvimos 3 invasiones, 2 francesas y una norteamericana. Entonces había que preparar al ciudadano para la defensa de la patria. El tema de la Constitución y la legalidad. Él es defensor de la Constitución de 1857. De hecho, hay datos históricos de debates que se dan en la Cámara de Diputados en torno a la reelección o no de Benito Juárez. Ellos son partidarios de la no reelección. Sin embargo, cuando viene la invasión francesa en el 61, él se suma como patriota a la defensa de la patria y deja el debate con Juárez a un lado. Entonces él es partidario de la legalidad y del respeto a la Constitución. Hay que decirlo, Juárez gobernó desde que asume la presidencia de la República, primero por un mandato constitucional y de ahí por poderes que se le dan por los temas de la guerra de reforma y la invasión francesa. Obviamente, como liberal, es defensor de la libertad, del uso de la libertad. Él ejerció la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, que son principios básicos del liberalismo. Y por último, el progreso
y las instituciones. Ahí entra la parte educativa, porque, también Ignacio Manuel Altamirano era partidario de la educación como un eje fundamental para el desarrollo nacional. Con esto termino mi participación y le paso el turno a la maestra. Continuando con el tema, Ignacio Manuel Altamirano consideraba o depositaba, fincaba en la educación como el elemento más importante para poder tener orden y paz en el país. Él apostaba que la consolidación de una república democrática se configuraba a través del sufragio universal, pero este sufragio universal tenía que ser por el pueblo, pero un pueblo instruido, un pueblo educado. Es en donde entonces Ignacio Manuel Altamirano retoma la educación como el elemento más importante que va a permitir precisamente esa consolidación de esta república democrática. Él retoma a la educación en tres elementos muy importantes. Nosotros trabajamos en el periódico El Federalista, estuvimos ahí retomando la información, y retoma tres elementos muy importantes, que es la instrucción como el único remedio que salvará de la oscuridad, de la pobreza y la inutilidad. 2. La apertura de escuelas. Él hablaba que había muy pocas escuelas, habla de 40 u 80 escuelas solamente en Ciudad de México de instrucción primaria. Estamos ubicándonos en 1869-71. Había muy pocas escuelas primarias y solamente quienes eran los que estaban estudiando en las escuelas primarias, habla solamente de una clase. Mientras que la población en general, la población que vivía en otros lugares, en las comunidades, en los pueblos, en las costas, en los valles, demás, no eran instruidos, porque todo estaba centralizado en Ciudad de México. Entonces, habla de que se tiene que aperturar escuelas en todo el país para que precisamente esos indios y esos indígenas que lo toman puedan llegar o puedan instruirse, ¿no? Y con esto, pues, quitar lo que le llama la losa de hierro de una ignorancia bestial. Entonces, esto es por un lado. Por otro lado, habla de la formación docente. La formación docente edificada por dos situaciones. Primero, acuérdense que él fue uno de los impulsores de las escuelas normales, ¿sí? En donde se tenía que dar una formación integral al profesor de la educación normal, que era el que iba a estar incorporado, o es el que iba a formar a los futuros ciudadanos. Él habla ya incorpora el término ciudadano. Entonces habla de que esa formación docente debería estar integrada por disciplinas como era no solo la lectura, la escritura, la aritmética, la gramática elemental, sino también la moral, la historia, la política, el derecho constitucional, la geografía elemental, la botánica, la zoología. O sea, es un sinfín de disciplinas que deberían ser parte de la formación integral de ese profesor que iba a estar frente a los chicos, ¿no? Y esto permitiría o coadyuvaría a que la transmisión de conocimientos fueran en términos no solo meramente de conocimientos, sino de valores democráticos, ¿sí? Que fomentaran además la responsabilidad, la participación responsable en la sociedad. Por lo tanto, tendríamos otro tipo de gobiernos. No solamente fincaríamos, ya me están cortando, no solamente fincaríamos la responsabilidad a unos cuantos, sino, decían, es que las personas que nos gobiernan son personas que no nos representan, y es porque nosotros como población, como ciudadanos, no estamos formados, no pensamos qué es lo que nos puede pasar y seguimos en la misma situación. Entonces,
Él apostaba en este sentido. Otra parte, antes de que termine. El siguiente, por favor, ya para terminar. No, antes. Por una era el maestro exigir al maestro una suma de conocimientos dignas de su misión, y la segunda, los maestros tenían que ser pagados de acuerdo al trabajo que estaban desempeñando, que era una remuneración importante, porque en ellos estaba la formación de los futuros ciudadanos. Por lo tanto, él hacía un reconocimiento a ese trabajo, a esa labor, y decía que era muy importante elevar la profesión, y le pone profesiones más ilustres, ¿sí? Porque en ellos son los que van a tener en sus manos a nuestros futuros ciudadanos. Yo termino con la siguiente cita y dice: cuando el maestro sepa que va a ser pagado como el juez de letras, como el prefecto de distrito, como el ingeniero, como el general, y que el Estado lo ha de condecorar como a los ciudadanos más distinguidos, entonces veremos precipitarse a la juventud a la carrera del profesorado y brillar el talento en la escuela, como brilla en la academia y en el parlamento, con la nueva y poderosa luz de la gloria. ¿Y por qué no ha de ser así? Es tan sublime la visión de enseñar a los niños. Con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César, y a la maestra Bianca. A continuación, nuestra antepenúltima participación de esta mesa a cargo del estudiante actualmente de la maestría en Humanidades, Luis Oropesa. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar de Altamirano es un poco complicado porque implica muchos aspectos de su carrera, tanto literaria como del carácter educativo. Entonces, si bien sí tengo que retomar algunos aspectos que se han mencionado, lo voy a hacer un poquito más rápido para no hacerlo tan reiterativo. Esta presentación se va a dividir rápidamente en cuatro aspectos primarios. El primero es el México romántico, la siguiente por favor, de Ignacio Manuel Altamirano. Es decir, debemos considerar que este escritor, este gran educador, está influido por el contexto que le rodea. La configuración de Altamirano como el maestro, es decir, como el siguiente rector de las nuevas generaciones, algunos aspectos conceptuales porque se atraviesan precisamente en el contexto del México decimonónico, y por último justamente la aplicación de cómo aparece el bandolerismo moral en su novela, para mí una de las más importantes que tiene, que es Clemencia. Ok, rápido, esto ya lo mencionaron. Consideramos que Altamirano nació ya en un México diseminado, ¿no? Una población completamente separada. Hay una guerra precisamente de separación del yugo español. Entonces, ¿qué pasa aquí con la gente? ¿Qué ocurre? Altamirano nace precisamente en la tercera década de 1800. Entonces, ¿qué situaciones se estaban ocurriendo en ese momento? Sabemos que ocurre la Guerra de Independencia, que más tarde se consuma, que existe precisamente esta configuración de la Constitución para sellar el triunfo de la corriente liberal. Está la guerra en la que él participa, en la invasión francesa, y está también la restauración de la República en el 67, que termina por consolidar a partir de la entrada de Juárez a la Ciudad de México nuevamente la promesa de volver a continuar este proyecto de escala nacional. Entonces, sabemos nosotros como estudiantes humanistas que la historia no se construye a partir de hechos históricos, sino de los actantes sociales que permiten esos movimientos sociales. Pero es difícil condensar tanto contexto justamente a través de una vida como lo fue la Altamirano. Entonces tenemos una serie de hechos que incluso a nivel global han sucedido. El hecho de que muchos pueblos se han empezado a levantar a partir de sus opresores,
entonces se buscaba una independencia, y algo que sucedía mucho es que México quería ya consolidarse a nivel en frente de otras naciones como una nación independiente. Entonces empiezan a configurar estas ideas de estás a favor de la república, estás en contra, la traición, la lealtad y este juego ya del heroísmo y la villanía. La que sigue, por favor. Ya se había hablado también de ello, de los conservadores y los liberales, al mismo tiempo de cómo seguir construyendo un proyecto de nación cuando se siguen frecuentando, siguen existiendo estas guerras que imposibilitan este proyecto nacional, al mismo tiempo de cómo puedes amalgamar, cómo puedes construir un proyecto de nación a partir de la constitución de diversos símbolos nacionales, como lo fue en su momento el himno nacional, con pueblos que están completamente diseminados. ¿Cómo logras precisamente que esta gente se sienta totalmente pertenecida a una identidad, la identidad mexicana? ¿Me ayudas con la que sigue, por favor? Ok, vamos a entrar con la parte del maestro. Ok, él es hijo de Juana Gertrudis Basilio y de Francisco Altamirano. Su nombre completo es Ignacio Mogono Serapio Altamirano Basili. Nació el 13 de noviembre del 34 aquí en Guerrero. Es por ello que es uno de los más grandes referentes, no solo a nivel nacional, sino que tiene que seguirse hablando sobre las repercusiones que tuvo a nivel literario, a nivel de educación, en toda la historia de México. Y por último, él decide ponerse el nombre de Manuel a partir de su padrino. Ya se venía configurando una idea de esta idea de la educación como la promesa del futuro. Entonces es por eso que él estuvo en el Instituto de Toluca a partir de este proyecto que de hecho encabeza el nigromante Ignacio Ramírez, que le hereda justamente a Altamirano esta noción de liberalismo. Y él precisamente, a pesar de ser un niño que creció en mucha precariedad, logra entrar a estudiar a partir de ese proyecto que había encabezado Ignacio Ramírez y se inclina por la jurisprudencia, y en el 58 ya termina siendo bachiller en Derecho, y se va abriendo camino precisamente entre el aspecto literario, como son los periódicos. Tiene participación en el Correo de México, en el Federalista y entre otras. Esta participación justamente en las letras es en la que a veces como literatos tenemos como mayor, tendemos a acentuar más. A Altamirano se le debe también esta oportunidad que le dio a otros escritores de la época al consolidar veladas literarias, ¿no? El hecho de reunirte con tus colegas, ir creando escritos y de esa manera, con estas cosas tan sencillas, ir contribuyendo para que nazca una literatura nacional de la época. Como habíamos dicho, se entremezcla con otros factores sociales. Algo que de hecho no se ha mencionado aquí, y es la importancia de las armas y las letras. Esta idea de hecho renacentista, que una cosa no debe estar, bueno, según esta idea no está peleada con la otra, a partir de que se puede al mismo tiempo de fomentar el intelecto y la educación, al mismo tiempo salvaguardar la república. Lamentablemente, muy a su pesar, fallece fuera del país, y es algo que en mi recopilación bibliográfica, el entender que es algo que le afecta mucho, no poder morir justamente en la patria que lo vio nacer. Aspectos conceptuales también muy rápido. En las situaciones históricas se entrecruzan varios aspectos conceptuales e ideológicos. En este caso, naturalmente tenemos el romanticismo, una corriente con repercusiones culturales y artísticas que terminó afectando la manera en la que los artistas de la época terminaban creando sus propias obras de arte. El romanticismo, esta tendencia a la noche, a lo nocturno, a la muerte, a la expresión de la emoción, del yo, permitió justamente a los intelectuales y a los artistas de la época hacer expresar su emoción, su yo interno acerca del contexto que se vivía en la instauración de un país, de una unidad cultural. Así nace entonces esta división entre nacionalismo y patriotismo, esta exclusión, tú no eres parte del México, y esta inclusión de intentar unificar a quién puede pertenecer y quién no. Se configura entonces una literatura empeñada en voz de Cándido, que implica precisamente que es una crítica que suele darse a los escritores románticos del México decimonónico, que según en sus palabras tendían a sacrificar la creatividad con tal de crear letras que fomentaran patriotismo.
pero dadas las circunstancias de la época pareciera que había sido más pertinente precisamente darle mayor peso a una literatura unificadora que a una literatura que fuera simplemente creativa, aunque está muy a la deriva en ese aspecto. Y entonces en la época se configura también esta idea de la misión del escritor. ¿Cuál era la labor que desempeñaban precisamente los escritores de la época a partir de sus letras? Cómo a partir de sus relatos, de su poesía sobre todo, eran capaces de fomentar este espíritu patriótico para seguir unificando a las masas. Entonces, en voz de Altamirano, precisamente la novela es la obra de las masas. La novela es muy fácil de hacerla llegar en ese entonces. Ahorita podemos divertirnos y distraernos de diferentes maneras, pero en la época el periódico funcionó como una de esas formas de entretenimiento de la gente en general. Entonces, particularmente su novela Clemencia, que de hecho estaba en novela por entregas, es decir, había una parte del periódico en la que tú te encontrabas la novelita y después tenías que ir por el siguiente número y así ir viendo la continuidad de la novela. Esto que permitía, sobre todo, este tipo de contenido literario iba diseñado en esta configuración del hogar a las mujeres, que eran de hecho las madres del hogar, y entonces educaban con estas connotaciones patrióticas a los hijos. Entonces ahora lo que voy a abordar ahora es precisamente el bandolerismo moral, que a mi parecer está presente precisamente en esta novela. Esta misión del escritor, en voz también de Ruedas de la Serna, como se lee, parecía haber sido un obstáculo para la imaginación e incluso para el vuelo de la fantasía, pero como ya dije, creo que valía mucho la pena de acuerdo al contexto en el que está situado Altamirano. Esta figura del bandolero, esta figura retraída justamente en comunidades rurales y que tiende a saltar en los caminos, de hecho no es una voz nueva, sino que ya hay vestigios de esta voz incluso desde el diccionario de Covarrubias de 1611, en el que ya aparece justamente que, como dice ahí, se va de la montaña, no mata a nadie de los que topan, aunque para sustentarse les quitan parte de lo que llevan. Esta obra Clemencia, publicada en el 69, que de hecho es 2 años después de la restauración de la República, encontramos particularmente en el personaje Enrique Flores un bandolero moral, ya que en lugar de asaltar, precisamente como hace el bandolero común, y quitar las pertenencias, arrebata la confianza de las personas con las que se rodean. Tenemos esta figura del bandolero, que se sitúa al margen de los espacios rurales, desafía las autoridades opresoras. Esta figura del bandolero importa en el sentido comunitario porque da una esperanza de rebeldía a la comunidad que se siente subyugada por la autoridad. En este caso también la misma comunidad lo protege la identidad del bandolero de algún modo, porque el bandolero tiende justamente a asaltar a los que son de la élite. Tenemos entonces el personaje Enrique Flores, que se contrapone al personaje de Fernando Valle. Rápidamente, Fernando Valle es, en la novela de Clemencia, es este personaje que termina siendo sacrificado al final de la obra, y queda abierta justamente la pregunta de cómo construyes un personaje que vale la pena de manera patriótica y lo sacrificas al final, porque se sacrifica justamente por Enrique Flores, quien es el amor de alguna manera de Clemencia. Entonces, ¿cómo entra justo esta figura del libertador patriótico? Entonces tenemos a Enrique Flores en esta configuración del bandolero, en la que en lugar de ser un bandolero que se aísla al espacio rural, es un bandolero que maneja la ley a su conveniencia, es un bandolero que no cree precisamente en las autoridades, solamente cree en el beneficio personal, y lo maneja todo el tiempo, y lo deja claro a Fernando Valle en sus interacciones a lo largo de los diálogos de la obra. También el pueblo no es que tanto del todo proteja a Enrique Flores, lo que hace más bien Enrique Flores es encantar precisamente a las personas con las que dialoga, y de esta manera termina robando su confianza, y de esta manera se convierte en un depredador emocional. Vamos a aplicar entonces estos criterios para el margen de la ley a su conveniencia, y voy a leer en un aspecto muy particular en el que están dialogando Fernando Valle y Enrique Flores, que son contrapartes. Este es el de
Este es al final, después precisamente de que Fernando Valle se sacrifica, Enrique Flores queda libre, entonces va a pedir la ayuda a Clemencia, y Clemencia sabe precisamente que sí era Enrique Flores el que es un traidor. A lo largo de toda la obra es un completo traidor que termina dándole la información militar a la contraparte, que en este caso la novela se sitúa en la intervención francesa. Entonces dice Enrique Flores de manera textual: traicionar no es la palabra, en política estos cambios no son nuevos, y el rencor de los partidos los bautiza con nombres espantosos. El siguiente criterio: no hay autoridades, solo beneficio personal. Aquí sí ya está el diálogo que tienen Enrique Flores y Fernando Valle como contrapartes, y en este diálogo en el que Fernando Valle le dice cuál es su objetivo o qué espera a partir del conflicto que se viene a partir de los franceses, él le dice está la E como Enrique y F como Fernando. ¿Y usted cree que no morirá en la lucha?, le pregunta Enrique. Fernando responde: eso no lo sé, nada es difícil que muera, pero moriré con la conciencia de que tarde o temprano triunfará la República. Y entonces contesta Enrique: pues bien, yo también tengo fe, y hay algo que me dice que sobreviviré a la guerra. Usted comprenderá que vamos a quedar muy pocos, y de esos pocos me propongo ser uno. El camino así se hace más corto, y yo llegaré a mi fin. A lo largo de este mismo diálogo se vuelve a leer en esta interacción que Enrique dice: el patriotismo tiene sus móviles de diferente especie. Para unos es cuestión de temperamento, para otros es la simple gloria. Ese otro patriotismo de los tontos, para mí es la ambición. Yo quiero subir. Más tarde, saltándome el diálogo de Fernando, dice: es claro, en todos los goces, del orgullo, del poder, de la riqueza, del amor, de la gloria. Y el último criterio que manejo para Enrique Flores como depredador emocional, y se lee justamente también en otro diálogo, dice Enrique: volví al país y por algún motivo no tuve otra ocupación que galantear. El galanteo es un entretenimiento interino y bueno cuando es provechoso. Yo no soy platónico y, con perdón de usted, creo que el platonismo es manjar de tontos. De esta manera podemos concebir, a partir de esta tríada conceptual, que Enrique Flores se puede configurar también como un bandolero de carácter moral, ya que arrebata la confianza a partir de estos criterios. Sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, colega Luis Oropesa. Pues para concluir esta ronda de la primera mesa y cerrarlo, lo haremos a la voz de Oliver, también estudiante de la maestría de nuestra facultad, Maestría en Humanidades. Bienvenido, Oliver. Hola, bueno, primero hubiera estado padre la conferencia que estaba programada antes, porque justo da un contexto sobre una de las obras más citadas, ¿no? Sobre el bandolerismo, que seguramente se van a continuar citando a lo largo del Congreso. Voy a iniciar con la siguiente, por favor, con el problema básico del que parte esta ponencia o esta relación entre los sexogénero disidente, la ciencia ficción y la literatura, ¿no? Déjenla pongo acá porque como me voy a torcer el cuello de tanto golpear y así. Esto inicia respecto al imaginario que hay, o el imaginario hegemónico alrededor de la ciencia ficción, ¿no? En donde mucha gente, cuando escucha ciencia ficción, lo primero que piensa pues es Star Wars, Star Trek, la Guerra de las Galaxias, yo qué sé, ¿no? Entonces esto plantea un primer problema de la gente que no solo que intenta estudiar la ciencia ficción, sino también que quiere escribir ciencia ficción, ¿no? Entonces de repente pasan ciertos sesgos de género en el que sobre todo mujeres y sexogénero disidentes dicen: no me llama la atención la ciencia ficción, o no me interesa, ¿no? O una cosa así. Pero a mí me parece que se debe justo a ese imaginario, ¿no? Y Samuel Delany, que es un escritor queer y afrodescendiente, crítico literario, que creció en el Harlem. El Harlem es un barrio muy peligroso de Estados Unidos, que originó el hip hop y muchas otras cosas más muy hermosas. Él plantea que la ficción el romance espacial, a mí me gusta decir romance espacial, porque de repente a los hombres les gusta hablar que de space opera y no sé qué, que la guerra. Pero hablar de romance espacial, romance como saben, se refiere también a novela, este término román está como
romance en inglés también, y significa un relato cantado, una épica, una cosa así, ¿no? Un poema también, una cosa. Entonces, de la mi ancla el romance espacial a la ficción bélica moderna, que como imagino que quienes son de literatura ya habrán leído La guerra y la paz de Tolstoy, es uno de los grandes ejemplos como canónicos, ¿no?, de la ficción bélica, y de pronto resulta muy difícil imitar o lograr superar a Tolstoy, ¿no?, sobre todo por el paisaje. Él tiene esta forma muy paisajística de pintar la guerra, que no solo necesita mucho tiempo, sino también un manejo de perspectivas. O sea, tienes que dibujar varios bandos al mismo tiempo sin que pierdan sentido, sin que pierdan una suerte de, no de esencia, pero sí como de impronta, ¿no? Hay una exposición de Velasco ahorita en el Museo Nacional de Arte. Ahí pueden ver a qué me refiero con este paisaje del siglo XIX. Qué complicado es también pintar paisaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, imitar a Tolstoy o superarlo pues es muy complicado, ¿no? Y lo que sucede con el romance espacial es que usualmente es sigue la estructura de esta ficción bélica moderna de La guerra y la paz de Tolstoy, en donde hay pues estos personajes, ¿no?, casi arquetípicos y yo qué sé, ¿no? Esta ficción bélica pues también tiene elementos ya de la novela moderna y del ensayo moderno, que ya, o sea, la novela moderna y el ensayo moderno, digamos, son como pedacitos de la narrativa que se separan de la poesía, porque antes, digamos, en la ficción bélica premoderna, la guerra se hacía con poemas, ¿no? Entonces los poemas bélicos pues son súper alabatorios, a mí me dan mucha flojera, ¿no? Y de pronto es como se alaba todo, ¿no? Se alaba a Dios, se alaba la guerra, a los hombres, la muerte, el destino, todo, la mujer, la reproducción, todo. Y entonces ese exceso de alabanza lo que produce son como ciertas tensiones y defensas de honor, ¿no? Entonces las ficciones bélicas premodernas, digo, sé que el término premoderno también puede ser moderno-centrista, ¿no? O sea, decir que la modernidad occidental define lo que es o no moderno, pues está como un poco chusco en este tiempo, pero básicamente de eso va, ¿no? Esta defensa del honor de la ficción bélica. Y sobre todo en la ficción bélica premoderna intervienen los dioses, ¿no? Entonces, bueno, que no sé qué, y al final se convierten en disputas de divinidades, ¿no? Que son estos dioses caprichosos y no sé qué, sobre todo en la tradición occidental, ¿no? Hay una ficción bélica premoderna muy interesante que también es un poco complicada por las traducciones, que es la china, ¿no? En la dinastía Han tienen una ficción bélica muy bonita donde interviene la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza no son dioses propiamente. Entonces, como no, pues de pronto pasa un terremoto, se enojó no se enojó la naturaleza porque no es antropocéntrica, sino como un ente, ¿no? Una cosa así. Entonces las guerras se disputan a la naturaleza, no me gusta decir la naturaleza porque está asociada a la madre tierra, ¿no?, y a todas estas cosas, sino lo natural, ¿no? Lo natural sin género, así. Lo natural usualmente también tiene bando, ¿no? Y entonces lo natural dice, bueno, vamos a beneficiar a este bando o al otro, ¿no? Y entonces el huracán, no sé qué. Y los astrónomos en estas ficciones bélicas premodernas chinas usualmente son los estrategas militares, ¿no? Entonces los militares, la figura del militar en la ficción bélica premoderna china no es este militar calculador, hombre, violento, ¿no? Sino que más bien son una suerte de adivinos, como de gente así, de que hace mancias, ¿no? Y una cosa. Entonces es muy interesante. Pero en la ficción bélica moderna pues no hay intervención divina, no hay nada de esto, son hombres en dilemas morales, propiamente no psicológicos, porque la psicología todavía no se desarrolla completamente en el siglo XIX, tampoco la sociología, entonces más bien son dilemas morales, ¿no? Que en el caso de Tolstoy, por ejemplo, Pedro es uno de los personajes más interesantes de La guerra y la paz, que él básicamente, o podríamos decir que se fragmenta y se convierte en los hermanos Karamazov, ¿no?, de Dostoyevsky, que de hecho pues Freud y Nietzsche, ¿no?, eran muy lectores, ¿no?, de Tolstoy. Entonces, bueno, y entonces ahora uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con la ciencia ficción, ¿no?, y todo esto? Bueno, justo es interesante pensar cómo las naciones, o sea, digamos, la formación del Estado Nacional de ciertas naciones se traslada a la ficción del romance espacial, y entonces los gringos de pronto tienen una fascinación por las guerras imperiales, defenderse del imperio y todo esto, ¿no? Que en el caso gringo también, digamos, está ligado a la ciencia ficción anglosajona, ¿no?, donde hay estas disputas de barcos, de naves, yo qué sé, el imperio, y propiamente Estados Unidos en sus orígenes pues se tiene que defender también del imperio británico, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, en México y Latinoamérica, pues qué clase de ficción bélica produce, ¿no? Y nosotros no tenemos esa grandilocuencia de manejo de ejércitos o las disputas paisajísticas, sino justo lo que tenemos es las novelas del bandolerismo, ¿no? Que más bien lo que representan son como estos conflictos internos de México, y no solo México, sino que es compartido con Latinoamérica, que usualmente se trasladan a la ficción,
y entonces ya no es propiamente el paisaje bélico y los bandos, sino la vida de ciertos bandoleros o ciertas personas o ciertos grupos que no se consideran parte de la formación del nuevo Estado-Nación nacional, del nuevo Estado-Nación, y entonces pues representan, dependiendo de la perspectiva del escritor o la escritora, pues un problema para el Estado-Nación o un signo de esperanza para poder derrotar al Estado-Nación, ¿no? Pero hay unas crónicas muy bonitas también de Guillermo Prieto, que a mí me gustan mucho, que él también era poeta y una cosa muy bizarra también para la época, pero él, su perspectiva de la ficción bélica es más bien, yo estaba en el país y de pronto pasó la guerra, ¿no? Y entonces también eso, en el caso de que alguien quisiera hacer un romance espacial basado en una ficción bélica siguiendo a Guillermo Prieto, pues tampoco representa la Guerra de las Galaxias, ¿no? E incluso en el Guerra de las Galaxias, pues Chewbacca, ¿no? Todos estos personajes pues también son una suerte como de bandoleros, ¿no? Entonces es muy divertido. Entonces, a la pregunta, ¿por qué en México, en Latinoamérica, no hemos desarrollado un romance espacial así con esas dimensiones? Pues bueno, creo que hay que rastrear la formación del Estado Nacional Mexicano y cómo eso pasa a la ficción y qué posibilidades nosotros tenemos de ficcionar o qué se ha ficcionado alrededor de esto, ¿no? Podemos pasar hasta la 9 porque... Bueno, traía como una onda metodológica y todo, pero creo que no me va a dar tiempo. A grandes rasgos, estos son para hacer estas figuraciones, los efectos de sentido de la ciencia ficción. También parto de Delany. Delany es un crítico literario. Dentro de la ciencia ficción hay muchas disputas también de qué es ciencia ficción y qué no es ciencia ficción. Hay gente que dice que la Guerra de las Galaxias no lo es, bla, bla, bla. Entonces Delany dice, bueno, ciencia ficción es básicamente lo que un lector o una lectora considera como ciencia ficción, ¿no? Que él lo dice así, de pronto uno puede decir, ay, qué ocurrencia, no sé qué, ¿no? Bueno, pero en realidad está basado en la literariedad, que es algo que teoriza Jacobson, ¿no? Que básicamente tiene que ver con que los textos literarios no tienen intrínsecamente elementos que puedan separarlos o diferenciarlos así enormemente de los textos que no son literarios, ¿no? No solo los textos, también los signos, las imágenes, y puede pasar al arte esto, ¿no? Entonces básicamente son otros elementos paratextuales o extratextuales los que van definiendo que algo sea literario, o sea, pues son procesos complejos. Y en el caso de la ciencia ficción, además de una literariedad, tiene que haber un efecto de sentido de cientificidad que está asociada al imaginario que tiene el lector o la lectora respecto a la ciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Star Wars y todo esto, pues está ligado a la astrofísica, ¿no? Obviamente en la guerra tecnológica de la Guerra Fría, pues Estados Unidos en su propaganda, astrofísica, no sé qué, quién es más hombre, cosas así. Pero hay muchas ciencias, ¿no? O sea, hay ciencia ficción biológica, lingüística, psicológica, antropológica, bla, 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 ¿no? E incluso puede haber etnociencias o saberes ancestrales que desde las etnociencias pueden ser considerados como aproximaciones científicas, etc. Y esto va a depender del imaginario que tiene el lector y lectora, y que al enfrentarse a un texto pueda decir, pues es ciencia ficción. Entonces, la poca producción de ciencia ficción está asociada definitivamente al acceso a la ciencia, ¿no? Entonces, mientras menos acceso haya a la ciencia de una población, no solo menos puede identificar la ciencia ficción, sino también problematizar cosas desde la ciencia ficción. Y el discurso de ciencia ficción pues, se basa en una parodia. La parodia no es algo que tiene que ver con la comedia, sino más bien es una distancia crítica respecto a un discurso, y entonces tú lo replicas o tomas ciertos elementos para criticarlo, o criticar otros elementos a partir de esa mímesis, ¿no? Entonces la parodia no es comedia, es más bien como esta distancia crítica. Y el discurso científico básicamente me prevalece mucho la onda visual, es multimodal, pero en realidad lo visual, y básicamente tiene que ver con que la práctica científica no se aprende leyendo, pues, ¿no? Si tú quieres hacer ciencia, sí hay que leer, pero también tienes que experimentar, tienes que observar, traducir la realidad, pasar esquemas, diagramas, fotos, ilustración, ilustración, y así. Y como esta es una investigación editorial, pues si hay alguien que haya editado libros de ciencia, pues habrá que es otro tipo de visión, ¿no? Hay que incluir diagramas, bla, 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 no solamente los bloques de texto. Y por otro lado, la literatura sí se puede aprender leyendo, se puede estar encerrado en la biblioteca leyendo, y al final te vuelves un gran escritor, como Borges o Tolkien, ¿no? Pero la ciencia no, o sea, si te lo pasas leyendo, pues definitivamente la ciencia. Pero en el caso de la ciencia ficción, estos dos efectos de sentido son importantes, porque si solo hay cientificidad y hay una parodia de un discurso científico y no hay literariedad, es decir, el lector o la lectora no se da cuenta que está frente a un acto de ficción, pues lo que hay son fake news, ¿no? Y Jaime Maussan y todas estas cosas, ¿no? Y que ahorita en internet hay mucha gente que se cree cosas, ¿no? Que ve en internet y dice, una investigación de no sé qué dice qué, y yo vi no sé qué. Entonces, bueno, ahí la gente no dimensiona la dimensión ficcional de las redes sociales, entonces puede caer en este efecto de cientificidad, ¿no? Podemos pasar a la siguiente.
Esos son los elementos que tampoco voy a detallar, que considero como disidencialidad sexogenérica. Bueno, hablando de estos efectos de sentido, pues también para que alguien pueda reconocer la disidencia sexogenérica, tiene que tener un imaginario alrededor, ¿no? O sea, no solamente es identificar gays y lesbianas, ¿no? Sino que hay varias cosas, ¿no? Me parece, nada más voy a nombrar este primero, que es la subversión de sesgos asociados al género en las ciencias, ¿no? Esto está enorme, cada ciencia tiene sesgos de género propios, y en el caso de la antropología, por ejemplo, tiene que ver con el trabajo que costó que las mujeres hicieran trabajo de campo, o sea, que las mujeres pudieran hacer ciencia, ¿no? Primero por la sociedad de origen, porque tú no te vas a ir sola, no sé qué vas a hacerle a tu marido, bueno, ya, imagino que en Guerrero, también soy de Guerrero, me resultan muy cotidianos estos sesgos alrededor de la mujer, pero también a la localidad a la que una va, ¿no? Entonces, bueno, es como una doble ahí. Entonces tuvo que pasar mucha sangre y muchas cartas de amor y muchas letras y mucha tinta para que las mujeres pudieran hacer ciencia y pudieran salir de su casa encerradas a hacer especulación, ¿no? Entonces, en el caso particular de la antropología, para que las mujeres pudieran salir de la antropología especulativa tuvo que pasar mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo definitivamente jamás voy a abrazar el término de ficción especulativa, porque en la antropología nos costó mucho trabajo salir de la especulación, entonces no me interesa la especulación. Ay, me quedan 2 minutos. Bueno, pasemos a la que dice bandoleridad. Esa, ajá. Bueno, esos son los efectos de sentido para identificar la bandoleridad, que en grandes rasgos, pues, hay un concepto antropológico de banda, que son sociedades no jerarquizadas, usualmente asociadas a cazadores-recolectores, y que mucho tiempo, sobre todo en Inglaterra, se consideran enemigos de la civilización, ¿no? Entonces es muy curioso cuando se empieza a hablar ya de bandoleros, pues es como que se rescata esta categoría de la antropología y dicen, es que son como bandas, porque si matas a un líder no pasa nada, ¿no? Entonces representan un problema para las ciencias imperiales, y entonces, bueno, las bandas, ¿no? Ya después se retoman, pero no es el único, ¿no? También tribus después se retoman y así comenzar a hablar de tribus urbanas. También la bandoleridad, pues seguramente a lo largo del Congreso se seguirá hablando de esto: romanticismo, individualidad, libertad, oportunismo, desorden, peligrosidad, terrorismo urbano, justicia social, redistribución de la riqueza, movilidad, rebelión. Pero justo esto se debe al flujo a los de la antropología, podemos decir, pues, que seguramente solo le interesa a los sociólogos y antropólogos, pero desde la estructura social de la banda, pues permite todas estas posibilidades, ¿no? El forajido, fuera de ley, gente que está en la periferia del poder político, que esto es muy interesante, porque ya podemos comenzar a hablar de marcos de sentido que definen que alguien sea un bandolero o una bandolera, ¿no? Y pasemos a la siguiente. Por último, bueno, respecto a esto solo me quedo con las mujeres, que es muy interesante porque hay ideas patriarcales, ¿no? En donde la mujer tiene una naturaleza que le impide cometer crímenes, ¿no? Cuando la mujer está destinada a ser mamá, no sé qué, pues bueno. Y la mujer que no cumple ese mandato, pues bandolera, ¿no? Sexodisidente, está transgrediendo el orden social y así, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Este es un fragmentito del Zarco de Ignacio Manuel Altamirano, donde describe la primera vez que aparece el Zarco, ¿no? Y dice: en la actitud más tranquila parecía abandonarse a una deliciosa meditación, cruzando una pierna sobre la cabeza de la silla como las mujeres, mientras que entonaba, repitiéndola distraída, una copla de una canción extraña compuesta por bandidos, muy conocida entonces en aquellos lugares. Mucho me gusta la plata, pero más me gusta el lustre, por eso cargo mi reata para la mujer que me guste, ¿no? Entonces, bueno, aquí se tiene que justificar porque como se sentó como mujer, la reata, no sé qué, ¿no? Pero es muy interesante al principio cómo Altamirano dice, se sentaba como mujer, ¿no? Que bueno, sabemos que no pasa nada si uno se sienta como mujer en el caballo, ¿no? Tiene que ver con la bicicleta, no, la mujer tiene que estar con las piernas cerraditas y estas cosas. Pero bueno, entonces, pero aquí lo interesante es cómo hay esto, se sienta como mujer. Y entonces dice, bueno, ¿qué tiene que ver que se siente como mujer? ¿No? Bueno, tiene que ver con que es un bandido, es un forajido, y fuera de la ley, bla, 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 inmoral, yo qué sé, y entonces puede darse vanidoso también, esta idea de la mujer puede ser vanidoso, y entonces puede romper una regla muy mínima que es sentarse como mujer, ¿no? Porque los hombres que no son bandidos, pues no tienen todo esto, entonces no, ellos sí tienen que ser bien portados, una mujer no sé qué, aunque paguen prostitutas y violen y hagan, ¿no? Pues todo lo de los archivos de ese, ¿no? Entonces, bueno, pero el bandido sí puede, ¿no? Burlar esto. Entonces, a partir de aquí, hasta toda esta situación, y ya voy a cerrar con... A ver... Julio. No, ¿qué será? Bueno, a ver, los voy a decir muy rápido. La siguiente, que es traigo muy ejemplos muy rápidos. El beso del Dios Negro, básicamente es del 2022, de un cuento que salió en el 34, está editado por la editorial Almadía, traducido por un colectivo de feministas que se llama Falsos Amigos. Y es muy interesante porque lo replican, ¿no? O sea, atraen textos antiguos para constituirlos, y cuando hablamos de fenómenos editoriales, hablamos de ecosistemas editoriales que están circulando en el tiempo presente. Básicamente es una prisionera de guerra que desciende al infierno a buscar al diablo para que le ayude, pero no se encuentra con el diablo, se encuentra con un ente rarísimo que es como una semidios, que es un bandido retirado,
y al final le ayuda, ¿no? La siguiente, por favor. Este es el punk cibernético, que no me gusta decir ciberpunk porque es el término anglosajón y de repente no representa lo que uno entiende con el punk cibernético. El punk cibernético es literatura punk, pero básicamente asociado a la cibernética. Ciber es un manubrio, un volante. Cuando hablamos de cibernet o de la cibernética, pues quiere decir estas ciencias de los 70 que buscaban un control de redes, que al final se trasladó a las telecomunicaciones, ¿no? Básicamente la cibernética o el punk cibernético, el ciberespacio, tiene que ver con estas fantasías distópicas en donde alguien, un grupo, una corporación tiene el manejo completo de un espacio y cómo habitamos ese espacio, cómo resistimos, ¿no? Pues en este caso la sexualidad evidencia todo lo posible, pues aparece como legado a lo marginal, ¿no? Estamos en los márgenes y convivimos con prostitutas y lesbianas y gays y no sé qué. O también asociado a las sociedades liberales, ¿no? La siguiente, por favor. Este es videojuegos, hay varias también, este es como muy frecuente, que básicamente tiene que ver con videojuegos donde tú puedes tener robots sexuales o controlar la mente de alguien a través de virtualidad. Entonces en esa virtualidad tú puedes cometer crímenes, o sea, ser un bandolero o una bandolera y tener prácticas sexuales inmorales, ¿no? Ya después, como van evolucionando la ficción de qué pasa, si está bien o no está bien, pues ya dependerá del lector o la lectora, pero básicamente pues es esto, ¿no? La posibilidad de ser bandolero o bandolera en el mundo virtual. La siguiente, por favor. Este es bien interesante porque es de un mundo donde los jóvenes nacen sin emociones, anestesiados, y entonces el bandolero es un hombre que se llama el hombre que puede sentir. Y es un bandolero porque él no necesita pastillas como todo el resto de la población, ¿no? Esto es bien interesante porque cacha que el marco de sentido es el que define un bandolero o una bandolera. Es decir, también como el texto literario una característica interna, ¿no? Entonces aquí parece, bueno, si nos manejamos en un marco realista, pues los drogadictos, ser drogadictos es el mundo normal y la persona que no necesita drogas es el bandolero, ¿no? Entonces esta figura nos hace replantear al bandolero y pensar más en el marco de sentido que posibilita al bandolero que en las características intrínsecas del bandolero. La siguiente, por favor. Este es un fantasma que se llama apariciones y básicamente es un rostro indígena y una maldición colonial, es familiar de colonos y yo sé que, no sé qué, extraían esclavos y los presentaban en un zoológico en París y cosas así. Entonces un descendiente, la primera vez que se masturba, esto es bien interesante porque usualmente, ya se me acuerdo el tiempo, usualmente hay esta idea de que la mujer, su primer acto sexual pues es como enorme, ¿no? Y en el hombre pues no. Entonces lo que hace esta ficción es decir, bueno, ¿qué pasaría el hombre, la primera vez del hombre, ¿no? Entonces se feminiza la primera vez del hombre, el hecho de ser hombre, yo qué sé, ¿no? Entonces bueno, él a partir de su primera masturbación, su rostro ya no se le aparece una cara de un indígena, ¿no? Entonces el indígena, por la manera que está descrito, pues se convierte en un bandolero, ¿no? Entonces el bandolero viene de una maldición y se te aparece, interrumpe en tu vida y te roba todo, ¿no? Y por último, de Villaureta Castro, que es bien interesante porque es la única mujer, pero cuando digo la única mujer no quiere decir que haya hombres y mujeres, sino la única mujer que ha sido nominada al Hugo. El Hugo es como el premio Nobel de la ciencia ficción, también Guillermo del Toro, pero él en otra categoría. Y es la única mexicana que tenemos que ha accedido al Hugo de ciencia ficción. Y en este cuento, es un cuento de una antología, ella es punk cibernética, o lo fue. En este cuento hay un hombre trans en donde de pronto lo detiene y no sé qué, y él asume que puede ser detenido por falsificación de identidad de todos. Lo interesante y muy interesante de esta novela es que todo se maneja en una posibilidad. O sea, él imagina que puede ser acusado de un crimen, pero no solamente porque cometió un crimen en un acto, sino por toda su biografía. Es decir, lo que lo convierte en un criminal es toda su vida. Entonces, esto nos recuerda el carácter biográfico dentro de los bandoleros, ¿no? El bandolero es bandolero porque toda su vida ha dedicado su vida al crimen, ¿no? Y es la gran diferencia entre un delincuente cualquiera, un traficante, lo que sea, y un bandolero. El bandolero tiene toda esta ficción aurática, carismática, biográfica alrededor. Y ya, ahora sí la última, esta es de Donna Haraway, que iba a incluir al principio para explicar conceptualmente qué es la teoría de figura de cuerdas de Haraway, que es muy perversa ella, pero es fantástico pues en el momento en que teoriza todo esto, y ella define esto como una forma de pensar, como metáforas que nos permiten pensar. Y este es un juego que se hace con cuerdas, con las manos, y formas cuerditas, y dependen del imaginario de cada cultura. Hay en Corea, hay en China, este es navajo, y básicamente son dos coyotes corriendo en direcciones opuestas, ¿no? Entonces, para que uno pueda leer esto, pues tiene que ser navajo, ¿no? Y decir, claro. Pero lo que ella plantea con esto es que hay figuras de cuerdas dentro de los textos literarios, metáforas y todo esto, que no solo sirven como recreación o contemplación, sino que nos permiten pensar y problematizar cosas de herramientas conceptuales y filosóficas. Entonces, en ese sentido, las pocas figuraciones que traigo, pues más bien nos funcionan como formas de pensar y expandir y problematizar nuestra idea del bandolerismo, identificar otras características y después regresar al estudio del bandolerismo, y pues ya es todo. Gracias.
Gracias. Gracias, Paula. Bueno, con esta participación estamos cerrando esta primera mesa. Por el tiempo, que ya se corrió, sí estamos tratando de ser bastante disciplinados. Solamente si alguien quiere hacer una reflexión general sobre esta mesa, hay la oportunidad de 5 minutos. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, una reflexión? ¿Nadie? ¿Doctor? ¿Abraham? ¿Cómo cierre?